¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo de Analízale aquí en la 8, hoy en una parcela deportiva que es interesante después de lo que ha sido la lucha por deportes como el fútbol, por el avance en la equiparación salarial de las mujeres respecto a los hombres. Queremos hacer una radiografía de todo el deporte, tanto individual como colectivo, para saber si existe una igualdad real o todavía hay mucho camino por recorrer. Como primer argumento para ilustrar el tiempo del debate que luego tendremos con invitados, vamos con los siguientes datos. Por ejemplo, a nivel de fichas, vemos que en España hay 2.940.000 hombres que tienen ficha federativa en algún deporte, sin embargo solo hay 900.000 mujeres. El 12% de los hombres practica deporte con asiduidad, pero solamente el 3% de las mujeres. Y la presencia femenina, por ejemplo, es mayor en deportes como la gimnasia, el voleibol o la hípica. Las mujeres practican más deporte individual que los hombres, pero hay un dato preocupante, sobre todo en niñas y adolescentes, en las chicas, en el que el caso es que el 83% de ellas abandonan la práctica deportiva. Si hablamos de cargos de responsabilidad y de sueldos, todavía las diferencias son peores, porque en más de 60 federaciones de distintos deportes, solamente 3 están presididas por mujeres ahora mismo en España. Y por ejemplo, una jugadora de fútbol, la que más gana es a partir de 21.000 euros en la máxima categoría, mientras que un hombre gana 186.000 euros como mínimo en el fútbol profesional. Son datos que nos van a servir para debatir con los primeros invitados aquí en Analízale. Bueno, ya tenemos a nuestros primeros invitados dentro de ese título de si hay igualdad en real en el mundo del deporte. Ellos nos van a contar su experiencia en diferentes ámbitos, desde el fútbol, balonmano, baloncesto, en esta primera entrega de nuestro tiempo. Está con nosotros Rafa González, entrenador del Mipel Etimás Baloncesto Femenino León. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Hola, buenas noches, bien, Jesús. Y tenemos también la suerte de contar con María José Morillas, que es psicóloga deportiva y trabaja en la cultural y deportiva leonesa. María José, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Cristina Viñuela, jugadora del Caja Rural Cleva. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Bueno, lo primero, esa experiencia que tenéis en el día a día. Si quieres, empiezo por ti, Rafa, único hombre en la mesa, pero acostumbrado a trabajar fundamentalmente en equipos femeninos. Cuando hablamos de esa igualdad real, no vamos a meternos todavía en el tema de salarios, en el tema de las fichas, pero en el día a día sí notáis, me consta, que no sois iguales. Bueno, no sé si tanto que no somos iguales como que no se nos valora de la misma manera, ¿no? Yo creo que debería valorarse el esfuerzo de mujeres y hombres igual en el deporte, y eso realmente en el día a día no se nota. Tú, en tu caso, en María José, en esa experiencia en la cultural, ¿cómo está siendo? Supongo que a veces igual incluso los chicos a lo mejor les pueda extrañar, ¿no? Decir, ¿qué nos va a contar? ¿Qué nos va a aportar? ¿Cómo es un poco tu día a día en la cultural? Bueno, yo creo que la verdad que por suerte anteriormente en la cultural leonesa ya también ha habido otras chicas psicólogas y creo que ellos lo tienen bastante normalizado. Es verdad que quizás los primeros días pueda un poco impactar porque al final, bueno, soy la única mujer en el día a día de ellos, pero la verdad que lo llevan con mucha normalidad. El trato para mí con los jugadores y compañeros es totalmente igualitario, entonces la verdad que en ese aspecto muy bien en la cultura. En tu caso, Cristina, llevas mucho tiempo jugando a balonmano, has vuelto a León e incluso se puede hablar de una igualdad que no existe dentro de la propia categoría, ¿no? Es decir, si hablamos de una desigualdad entre sexos, en la propia categoría en la que vosotros competís, os encontráis con equipos completamente profesionales, a los que estoy llegando, por cierto, equipos con jugadoras que tienen ficha profesional, ¿no? Sí, es verdad que respecto a hombres y mujeres yo creo que es triste, pero nunca se va a alcanzar esa igualdad, aunque nosotras peleamos por ello porque es lo que queremos. No queremos que alguien sea más que el otro, sino que seamos iguales. Y dentro de la categoría, pues bueno, ha pasado siempre. Es verdad que igual ahora mismo en la primera categoría se están haciendo las cosas muy bien,
porque están obligando ya a hacer contratos que sean más o menos igual o jornadas completas o tal, para que todas las jugadoras tengan las mismas posibilidades a la hora de jugar, pero la segunda categoría, que viene siendo la misma estructura, Liga Nacional, viajes larguísimos y jugadoras que si no cobran no hacen esos viajes, pues nosotras, por ejemplo, tenemos que hacerlo igualmente. Entonces sí, somos el equipo ahora mismo, yo creo que más alejado de esas buenas condiciones ahora mismo. En el mundo del baloncesto, por ejemplo, Rafa, es verdad que vosotros estáis en la tercera categoría, habéis tenido muy cerquita el ascenso la pasada temporada de la Liga Challenge, ya ahí te encuentras con equipos con muchas jugadoras profesionales, pero incluso en vuestra liga, ¿no? Y viendo un poco por dentro vuestro equipo, hay jugadoras que están estudiando, muchas en la universidad. Ahí también se encuentra esa diferencia, ¿no? entre clubes, por ejemplo, ¿no? Dentro de la propia categoría. Sí, yo creo que sí. Es decir, hay clubes que en Liga Femenina 2 son clubes que están totalmente profesionalizados, con entrenadores que solamente se dedican a ello, jugadoras que solamente se dedican a ellos, que no están estudiando en la universidad, con todo lo que conlleva de esfuerzo para una chica de 20 años, por ejemplo, estar haciendo su carrera con pocas facilidades, a pesar de que somos un club conveniado con la universidad, porque el profesorado pone sus dificultades siempre para el tema de viajes, para cuadrar con entrenamientos. Muchas de ellas no pueden entrenar por la mañana, luego es impensable poder hacer una sesión de entrenamiento grupal de equipo por las mañanas, solamente podemos hacer específicos con aquellas jugadoras que tienen unas condiciones distintas y que no son universitarias, que son más profesionales, vamos a decir. Dentro de tu mundo, María José, por ejemplo, en el tema de la psicología deportiva, también, aunque tú estás en una entidad masculina, aunque tiene un convenio de colaboración con el Olímpico, ¿también te ha costado menos encontrar ese acomodo a lo mejor en el fútbol masculino que en el fútbol femenino, a pesar de que el femenino vemos que cada día es más importante, que las jugadoras reivindican también esa profesionalización? Yo creo que bueno, al final en cierta parte es normal, dentro de que no debería de serlo, porque tiene más recursos por motivos que ya todos sabemos, y muchas veces pues en el femenino al final, a la hora de optar por realizar un cuerpo técnico, al tener tan poquitos recursos, pues no puede al final excluir a un entrenador porque es esencial. Entonces, bueno, pues a todas esas figuras que en el mundo del fútbol o del deporte se han ido incluyendo de forma más tardía, pues como todavía quizá no está tan normalizado o tanta la evidencia, pues es donde pasa un poco más factura. Por ejemplo, cuando pensamos en tu caso en los clubes de fútbol de la máxima categoría, esa figura, por ejemplo, del psicólogo o de la psicóloga deportiva, ¿ya está más o menos implantado cuando pensamos a lo mejor en Madrid, Barça, ese tipo de clubes? Sí, vamos, yo te diría que prácticamente en todos los clubes grandes, incluso por suerte, a día de hoy en las grandes canteras prácticamente en todos también está incluido. Vosotros, por ejemplo, os encontrabais, Cristina, en la Copa, recuerdo el partido contra Rocasa, que es uno de los grandes, con jugadoras profesionales. ¿Cómo se plantea un poco esa reivindicación? Hemos visto, por ejemplo, que las chicas en el fútbol han conseguido dar pasos, aunque las diferencias de salario todavía son abismales, ¿no?, entre el fútbol masculino y el femenino. Por ejemplo, en el tema de balonmano todavía hay que remar. Vemos incluso problemas en la categoría masculina, en la Liga Sobal, jugadores que también lo tienen que compaginar con otras cosas, no son buenos tiempos a nivel económico, pero todavía, en vuestro caso, todavía hay que remar más. No sé si existe una conciencia colectiva del balonmano femenino también de luchar. Sí, a ver, también te digo que otros años jugando en Iberdrola o el año pasado en un equipo que solamente pensaba en ascender, las jugadoras, pese a las buenas condiciones, las buenas jugadoras siempre hacen algo aparte, pero no dependen solamente pues, de su trabajo o de sus estudios, sino que lo haces un poco más porque de verdad te gusta y porque tienes muchísimo tiempo. Entonces también eso ayuda a tener buenas condiciones, te ayuda luego a encarar los estudios o el trabajo con una mentalidad completamente positiva y no llegar a, como en nuestro caso nos pasa muchas veces, igual que en el baloncesto, llegan las niñas de la universidad de estar ahí pues mañana y tarde y llegas a entrenar pensando solamente en irte a tu casa, el entrenamiento no es bueno y demás. Dicho esto, ahora mismo, por ejemplo, yo creo que en nuestro caso cada día tiene más visibilidad la Asociación de Mujeres del Balonmano y ellas sí que están consiguiendo dar pasos. Ellas necesitan que nosotras participemos en cuanto a decirles pues, cosas que nos pasan, cosas que nos gustaría cambiar, cosas que nos gustaría excluir o incluir. Y yo creo que con ellas vamos a poder de verdad hacer una reivindicación a nivel más grupal, porque ahora al final pues puedes comentar con gente de otros equipos o tal, pero esas quejas nunca van a llegar realmente donde tienen que llegar. Y yo creo que con canales como ese pues sí que podemos hacer ya cosas
para que tenga sobre todo más visibilidad, que es lo que nos interesa. Quizás en la parte positiva, Rafa, el deporte femenino es un ejemplo a la hora de encontrarte a la mayoría de las jugadoras que piensan en su futuro cuando ven que no hay una relación directa entre salario y deporte, piensan en su futuro y nos encontramos quizás con el mayor porcentaje de gente que está en la universidad, ¿no? Dentro del deporte femenino, ¿no? Sí, en los últimos años, en nuestro caso, incluso con aquellas que no están en el club ahora mismo, siempre tienen que compaginar con estudios universitarios y además suelen ser buenas estudiantes, por lo tanto, en ese sentido tenemos que ser conscientes de que las mujeres tienen que buscar una alternativa siempre al deporte profesional, que yo creo que deberían buscar todos los deportistas profesionales. Ahí creo que son bastante más inteligentes en ese sentido. Y siempre sacan buenas carreras, ¿eh? La verdad es que yo los últimos años, las jugadoras que hemos tenido, incluso Alicia, que ahora está en Superélite, ¿no? En Valencia Basket, está haciendo una ingeniería, va curso por año, es decir, son gente que es muy consecuente con el tema de estudios. Yo soy profesor, lo veo a diario en el colegio, nuestras jugadoras de cantera y las del CLEVA que tenemos también allí en el colegio suelen ser las mejores estudiantes del colegio. O sea que en ese sentido sí que está clarísima esa relación y que tienen muy claro que el deporte les apasiona, pero que les puede llegar a permitir vivir unos años, a lo mejor con suerte y siendo muy buenas, pero el futuro es otro totalmente distinto. En tu caso, María José, antes de empezar los estudios de psicología, no sé si practicabas deporte o cómo fue el dar ese paso y enfocarlo hacia la psicología deportiva, porque seguramente veíamos eso, a lo mejor un mundo más de hombres, ¿no? Más de psicólogos, ¿no? Sobre todo en el fútbol masculino, ¿no? Sí, bueno, yo antes de meterme en el mundo del fútbol jugué toda mi vida a vóley, pero es verdad que siempre tenía esa espinita porque cuando yo era pequeña no había equipo femenino de fútbol y creo que al final no tener referentes muchas veces te mete un poco en ese miedo y no eres capaz de dar ese salto. Y bueno, una vez ya me introduje un poco en el mundo de la psicología, tuve una lesión y a raíz de ahí pues vi la necesidad de, por así decirlo, conectar los dos mundos que más me gustan a mí, que son el deporte y la psicología, y poder ayudar en ciertos momentos, en cosas que a lo mejor yo, por ejemplo, cuando era más pequeña, haciendo mi propio deporte, desconocía la ayuda del psicólogo y desconocía que, bueno, pues podía al final gestionar ciertas emociones de mejor forma, gestionar presiones, bueno, ciertas conductas que a lo mejor no son funcionales en el fútbol o en cualquier deporte y que te limitan y poder mejorarla. Bueno, ya que tenemos también una psicóloga en la mesa, si queréis un poco también que fluya un poco el debate, porque yo, por ejemplo, pienso, cuando hablamos de la planificación de los entrenamientos, ¿no? Y me comenta, por ejemplo, una compañera tuya o vuestro entrenador, entrenamos en el CHEF de 9 a 11 de la noche, ¿no? Una persona que haya tenido que ir a clase, que a lo mejor esté trabajando, el propio cuerpo se te activa de una manera especial cuando luego te cuesta descansar entrenando tan tarde, ¿no? Esa, por ejemplo, también es un poco también se lo preguntaré a Rafa, una reivindicación, el decir, hombre, ya que tienen este mérito, por lo menos que tengan un mejor horario, ¿no? A la hora de entrenar, ¿no? El tema de los horarios es que ha sido aquí la eterna guerra. Eso sí que yo, por ejemplo, creo que es lo que más noto en cuanto a hombres y a mujeres, al menos aquí en León, porque ahora mismo nosotras no estamos en la misma categoría que el balonmano masculino, pero cuando sí lo estábamos y deberíamos haber tenido las mismas condiciones, nunca éramos las primeras en elegir horario, ni en tener el vestuario disponible, ni en nada. Entonces, pues bueno, el tema de los horarios, pues eso, es una cosa que a nosotras obviamente nos fastidia, y lo que tú dices, pues sobre todo la gente que estudia igual enfermería, que puede ser un poco más duro, o carreras que por ejemplo, yo en mi caso que estudié biología, que era también siempre mañana y tarde porque tienes las prácticas, pues eso, imagínate cómo llega la gente. Entonces, bueno, tampoco es que queramos decir ahora, no, nosotras queremos elegir siempre la pista porque somos buenísimas, tampoco es eso, pero bueno, es que entrenar de 9 a 11 yo creo que tampoco es muy normal. Nos pasa como en el caso del baloncesto, que es que hay horarios que no podemos coger ningún día de la semana porque nunca vamos a estar todas, pero hombre, de 9 a 11 pues tampoco es lo mejor por eso, porque te has levantado, por ejemplo, la gente que igual tiene ahora prácticas en el hospital de enfermería, te levantas 7:30 de la mañana y tienes que entrenar hasta las 11, pero no solo eso, sino que el martes a las 7:30 de la mañana tienes que volver a salir de tu casa. Y ya yo creo que ese día en concreto, para el resto de la semana, ya te lastra un poquitín, ya no te deja como recuperar. Fíjate, es curioso, Rafa, también a vosotros os pasa, yo he visto, por ejemplo, que hacéis el trabajo de fuerza en el Palacio y luego pasó hace poquito que ir a entrenar la labor de pista a San Esteban, y es curioso porque la gente que a lo mejor no lo conoce ve que una ciudad como León es pequeñita pero tiene muchos pabellones pequeños, a lo mejor falta un gran pabellón intermedio y no se imagina, ¿no? que exista este problema. No sé si habría que ir incluso en el futuro a pedir
que cada pabellón fuera específico para un deporte, no sé qué arreglo puede tener, ¿no? No lo sé, nosotros nos va a pasar la semana que viene otra vez con el partido de España y dentro de 2 semanas con un evento de CrossFit o algo así que hay en León. Nosotros nos tenemos que ir a entrenar a San Esteban y eso implica que tenemos que hacer el gimnasio en el Palacio. Muchas veces tenemos que estar con acuerdos con el CLEVA para poder utilizar el gimnasio los miércoles, porque si no, no lo tenemos disponible. Entrenamos también de 9:30 a 11 los viernes, que entrenan ellas justo antes que nosotros. Es decir, luego el día siguiente puedes jugar en Coruña o puedes jugar en Lanzarote o puedes jugar en Mallorca y tienes una salida terrible, ¿no? Porque ya has acabado de entrenar, es la hora que tienes disponible, no puedes entrenar otras horas. La semana que viene vamos a acabar 2 días a las 11 de la noche con todo este trasiego a San Esteban. Es muy complicado y sobre todo la gente que, pues yo mismamente el día siguiente entro en el colegio a trabajar a las 8 de la mañana, las de enfermería que hemos tenido hasta hace una semana de prácticas era terrible, Mar Ferreras y Claudia González en nuestro caso. Es decir, yo creo que habría que haber un poquito de disponibilidad o de rotación. Sí es cierto que tenemos un problema, que al no tener ser jugadoras profesionales, hay jugadoras que hasta las 6 de la tarde no están disponibles, pero de las 6 de la tarde a las 11 de la noche hay mucha diferencia. Es decir, podríamos entrenar a otros horarios que realmente a otros equipos que son profesionales les da igual entrenar a una hora que a otra, y sin embargo son los primeros siempre en elegir. En tu experiencia, María José, desde los chavales de la cantera hasta el Júpiter, no sé si también a lo mejor en el primer equipo de la Cultural, también te toca un poco hacer esa labor a la hora de que los chavales no fallen, cuando tengan exámenes, o que ellos mismos también den importancia a su formación, ¿no? Porque muy poquitos van a llegar seguramente al fútbol profesional, ¿no? Sí, efectivamente, muchas veces, bueno, quizás es la gran diferencia al final con respecto a las mujeres, que sí, también a nivel cultural se refuerza mucho por parte, bueno, de padres, representantes y muchas entidades, al chico se le refuerza mucho el sí, bueno, es que puede llegar o esto puede ser una profesión para ti, pero la realidad es que un porcentaje muy pequeño llega y muchas veces pues el jugador al final tira mucho más por el fútbol, que quizá pues más motivante que por la otra parte. La verdad que bueno, por suerte este año en la Cultu, bueno, pues en esa parte muy bien, todos los entrenadores creo que también tienen al final esa conciencia y bueno, el trabajo también mío dentro del club, muchas veces ayudar también al entrenador a psicoeducarlo para que también comprenda muchas veces por lo que está pasando el jugador y muchas veces incluso también ciertos problemas que ocurren en el día a día del propio jugador. También tiene mucho que ver con lo que luego pasa con los estudios. Al final muchas veces esa frustración pues lleva a que bueno, quizás no quiera estudiar tanto o tenga problemas que no esté sabiendo gestionar y bueno, creo que también esa ayuda de tener esta figura en el club también hace muchas veces que ellos sean también conscientes de que muchas veces esa gestión mala que tienen se la llevan luego a otros factores que también le afectan. A veces cuando te viene, por ejemplo, un jugador y tiene la presión, por un lado, del entrenador, de si no entrenas no juegas, y por otro lado la presión en casa, si tienes un examen, mejor quédate a preparar el examen a ir a entrenar, ¿no? ¿Cómo gestiona un chico o una chica, en este caso, que también hay jugadoras de la Cultu que están ahora con el convenio con el Olímpico? Bueno, pues gestionar eso a nivel emocional tampoco es fácil, ¿no? Decir, bueno, yo quiero dar prioridad a las dos cosas, pero tengo presión por un lado y tengo presión por el otro, ¿no? Efectivamente, muchas veces ahí es un trabajo más de bueno, sobre todo primero identificar qué está sintiendo, qué pensamiento está teniendo y por qué está esa presión añadida, porque muchas veces tampoco se genera directamente con palabras por parte a lo mejor del padre o del entrenador, pero sí que a la hora del propio chico bueno, recibir esa información, pues conlleva a él mismo a ponerse como ciertos límites o cierta, bueno, al final sabemos que en el mundo del deporte somos todos muy perfeccionistas quizá porque tenemos muchas ambiciones y bueno, también hay que trabajar al final pues todo ese tipo de variables para que puedan llevarlo mejor. Cuando pensamos en la igualdad, por ejemplo, a nivel federativo, curiosamente, baloncesto tiene ahora mismo una mujer al frente de la federación, pero dimos un dato al principio del programa de más de 60 federaciones, solo 3 las presiden actualmente en España mujeres. ¿Ese también es un camino para que mejoren las cosas, el que los órganos federativos, lo mismo por ejemplo, fíjate en el caso de la Cultural, la gestión la lleva ahora mismo Naticho Alvarado, una mujer, no sé si eso también es un camino o no necesariamente? Sí, puede ser un camino, pero también necesitamos implicación de las mujeres en los cargos de dirección. Muchas veces intentas, y es también motivado por la sociedad y por cómo entienden que es la sociedad el papel de una mujer, ¿no? Que es
sigue siendo todavía mucho referente a la casa, etcétera, etcétera, y darle pues esta prioridad a los estudios y a una vía profesional que no es deportiva, ¿no? Entonces nosotros tenemos un problema que yo creo que es general, que intentamos que jugadoras, sobre todo del club, que lo conocen, queden como entrenadoras, que luego pueden quedar dentro del club como directivos, vamos a decir, o parte del organigrama, y la vida les va llevando por otros derroteros totalmente distintos, a pesar de estar totalmente cualificadas para ello. Entonces, el problema yo creo que es conseguir unos recursos económicos por parte de los clubes que permitan afianzar esa posición de las mujeres dentro de los propios clubes, y también que entiendan que el sacrificio en lo personal, que muchas veces implica todo esto, tiene una correspondencia, ¿no? Al final, es curioso porque la mayor parte de los entrenadores somos muchas veces, los que no somos profesionales, trabajamos en la docencia o vinculados a la universidad, etcétera, etcétera, y porque tienes otro sueldo, ¿no? Vamos a decir que te puede reforzar todo esto, como es mi caso, pero en cambio a las mujeres les cuesta mucho más conseguir todos estos, esta vinculación entre deporte y carrera profesional. La conciliación familiar es otro camino también hacia eso, que es muy complicado en este momento que lo realice una mujer en estos ámbitos, y que es lo que yo creo que está lastrando. No creo que simplemente poner el 35 y 35 hombres, 35 mujeres a la dirección de las federaciones valga para nada. Si ahora ves el organigrama de la FEF, de la Federación Española de Baloncesto, está controlado ahora mismo por mujeres. No va a cambiar mucho, ¿eh? Yo te lo digo, la ACB va a seguir siendo la ACB, y la Liga Endesa femenina va a estar 3 escalones por debajo, también en parte por una razón. Habría que ver por qué van tantas mujeres a ver deporte masculino y no se ve ese trasvase en los partidos del Cleva y el nuestro. Es decir, es muy sencillo. Si a la de Mar van 2.500, ¿no? O 3.000, a la Cultural van 2.000 de fútbol, de baloncesto me refiero. La mitad van a ser mujeres, o un 40% por lo menos. ¿Por qué no están en los partidos del Cleva y en los partidos de baloncesto femenino León? Esa quizás es la primera igualdad que tendría que haber, que las propias mujeres refuercen el deporte femenino, atendiendo a ese deporte femenino en las gradas y en los medios de comunicación. A la hora de ver precisamente en ese llamamiento al público, ¿no? a muchas niñas, a muchas mujeres en partidos de deporte femenino, también es una cuestión de que ellas mismas den el paso, o al final hay que dar el camino también de aprender a vender el deporte femenino, ¿no? Que a lo mejor pues, debería generar más publicidad, más recursos, más visibilidad, ¿no? Sí, mira, un momento, discúlpame, porque el año pasado en Baracaldo hice yo como una presentación así de cerca de 1 hora para el Día de la Mujer. Y es verdad que es clave lo que ha dicho él, que el primer lastre para el camino de la mujer en el deporte o hacia puestos directivos o lo que sea somos las propias mujeres. O sea, yo miré estudios y artículos científicos y demás, y salía que en empresas las propias mujeres eran las que votaban no a una mujer en el puesto directivo, que las madres para entrenadores o entrenadoras de sus hijas no querían mujeres, pero un montón de casos que puedes alucinar. O sea, perfiles de trabajo que te lo ponían, comparar, por ejemplo, 2 perfiles para un puesto directivo sin saber quién era, y un 85% de los votos iba a uno y un 15% al otro, y cuando les decían que era una mujer decían que no, que entonces mejor que no. Pero un montón de casos y generados por las propias mujeres. Entonces, bueno, es verdad que necesitaríamos también hacer una publicidad, no sé si más, pero quizás mejor, el tema de vender nuestro deporte y de hacerlo atractivo al público y demás, pero yo tampoco veo normal que la base de un equipo femenino como es el nuestro, por ejemplo, en la mayoría de los partidos no estén. Y yo creo que ese es el primer paso, porque es verdad que vas a un partido, yo a baloncesto este año no he ido, antes cuando estaba en León sí que iba a algún partido, este año todavía no he ido, pero hombre, yo creo que ir a un partido de un equipo que es el referente a nivel femenino en León y que ni siquiera tus propias niñas estén en el partido, la imagen, por ejemplo, esa no es buena. Entonces tenemos que empezar, desde luego, por nuestra parte, desde dentro, a nivel interno del club, a obligar, y después, a partir de ahí, quizás con eso sea algo que nos puede ayudar a generar que venga mucha más gente. Es decir, oye, es que el mensaje tendría que ser lo contrario. Es que vamos a los partidos y solamente están niñas del club, que nos gustaría que viniera más gente de León, que se implicara, pero es que así es bastante complicado hacerlo. Por ejemplo, en el fútbol, en el Reino, sí vemos muchas chicas, muchas mujeres, pero es curioso también ese debate, ¿no? A lo mejor ellas mismas
les gusta más el fútbol masculino que el femenino, ¿no? Bueno, yo creo que al final todo esto también tiene una base de todo el aprendizaje a nivel sociocultural que hemos tenido durante tantísimos años, y precisamente ahí sí que estoy de acuerdo que muchas veces la publicidad al final que nosotros vemos en el día a día está al final casi siempre hecha con hombres, por lo tanto al final nuestro referente o a quien vamos a querer ir a ver va a ser a ese hombre, porque al final es al que más vemos, al que nosotros queremos aspirar. Al final creo que la falta de referente femenino en todos los ámbitos muchas veces también hace que, ostras, ¿a qué quiero aspirar yo? Pues si no, al final no veo ese referente. Luego también, pues bueno, como al final digo, a nivel sociocultural, pues quizá también falta un poco más de conciencia y de psicoeducar, a también reforzar desde casa a esos padres, bueno, a las mujeres a avanzarse, pues igual que yo decía al principio, que muchas veces los chicos sí que ven esto como una profesión. Claro, en casa muchas veces, desde casa no se refuerza a la chica que esto pueda ser una profesión. ¿Por qué? Porque obviamente la realidad es que ahora mismo una minoría es para las cuales pueden permitirse que esto sea una profesión, pero al final si nosotros no luchamos por intentar hacer lo mismo, es verdad que hay un paso duro que también, bueno, pues nos va a costar a nosotras, pero como al final lleva tanta historia de aprendizaje detrás, tenemos que luchar precisamente para cambiar y poder llegar a esa igualdad, y tenemos que ser también nosotras las que vayamos dando esos pequeños pasos. Fíjate, os lo voy a preguntar así de forma muy rápida, porque yo también pienso que a veces nosotros, como medios de comunicación, a veces tenemos que hacer un poco de autocrítica. Estos días ha habido una polémica entre una jugadora de fútbol del Barça y una jugadora del Español, si la tocó en cierta parte, lo que fuera, y es curioso, hemos visto más esa imagen a nivel nacional, esa polémica, que mucha gente no sabe ni cómo quedó el partido, que era el derbi de Barcelona, ni al final es la imagen o lo que ha pasado ahora, por ejemplo, en el juicio con Jenny Hermoso y Rubiales. Quizás también ahí, no sé, qué es lo que vende más el morbo que el propio deporte en sí, no sé. Probablemente, porque por ejemplo sí que ponía el juicio de Rubiales y la imagen era Jenny. Cuando cambiaron de entrenador, Monse se llama, ¿verdad? Monse tal, la nueva entrenadora, y la imagen que salía era de Bilda. Entonces, bueno, pues sí, los medios de comunicación al final es en lo que la gente se basa. Muchísima gente ni siquiera contrasta si lo que te están contando es verdad o no. Entonces, pues para mí ahora mismo la publicidad lo es todo, y supongo que tú lo sabes, claro. Habría que centrarse más en el deporte que en los hechos anecdóticos del deporte, ¿no? Sí, bueno, de hecho, fíjate que hay un poco de controversia cuando pasó todo lo de Jenny, porque ella decía, bueno, como que al principio no lo alegó porque no quería al final quitar esa parte de, ostras, es que acabamos de ganar lo que acabamos de ganar. Y es que en cierta parte, muchas veces, pues tienes razón, ¿no? Es que al final, si también damos bombo a cierto otro tipo de cosas, como para la publicidad es mucho más atractivo el resto, no ayudan a esa psicoeducación y a esa falta de referentes que hay, a que las mujeres vean, ostras, que esto es posible, que ha ocurrido esto. Es que yo estoy seguro que al final mucha más gente conoce el caso de Jenny Hermoso que el hecho de cómo quedó en el resultado final de esa final. Entonces, pues sí que es un problema. Por acabar contigo, Rafa, eso es cierto, ¿no? Que a veces vende más el morbo, la polémica, que el propio deporte. Yo creo que es porque el deporte en España está futbolizado. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo muy claro, que es Estados Unidos. En Estados Unidos, el deporte femenino y masculino, high school, universidades, a nivel profesional, es exactamente el mismo. Es decir, este último año la figura deportiva en Estados Unidos de baloncesto no es ningún chico, es Caitlin Clark. Caitlin Clark ha movido 20.000 personas en pabellones universitarios. Primer año en la WNBA, su llegada es un impacto absoluto, salen vallas publicitarias por todo el país, etc. Entonces, yo creo que es un problema, primero, mujer, hombre, aquí en España siempre deporte va más atrasado su desarrollo, etcétera, femenino, y yo llevo 30 años en esto y sé más o menos de cómo va. Y luego, en segundo lugar, el tema de que aquí realmente solamente vende lo femenino si es fútbol, si no nosotros no salimos. Es decir, España en balonmano femenino creo que ha tenido medallas en campeonatos, etcétera. En baloncesto hemos sido subcampeones del mundo y plata, y lo único que sale, el único momento en que el deporte femenino es importante es el Mundial de Fútbol Femenino, y luego toda la polémica posterior, lógicamente. Pero el propio Mundial se vendió mucho más que cualquier otro deporte simplemente femenino por ser fútbol, o cualquier otra de los deportes en los cuales hemos sido élite, ¿no? En femenino. Eso no, quizás a lo mejor en el deporte individual, si el femenino es más parecido al masculino, si triunfa una tenista o triunfa, no sé, una gimnasta, por ejemplo, ¿no? Porque lo ve más femenino ese tipo de deporte. Esas figuras, ese deporte, tenis, gimnasia, etcétera,
lo equiparan a deporte femenino. Yo lo he visto en el colegio toda la vida. Las niñas pequeñas, ¿qué hacen? Gimnasia rítmica. Luego ya algunas de ellas se van decantando por otro deporte más de contacto, más como es los de equipo. Todo deporte que no sea de contacto se ve más femenino y las mujeres son más empujadas hacia él. Bueno, pues ojalá que los estereotipos vayan poco a poco cambiando. Se nos está acabando el tiempo de este primer bloque, enseguida vamos a recibir a nuevos invitados. Rafa González, entrenador de baloncesto femenino León, gracias por estar con nosotros. A vosotros. María José de la Cultu, psicóloga deportiva, gracias por estar con nosotros. Y Cristina, jugadora del Cleva, gracias por estar con nosotros en esta cita en la que esperemos hayamos arrojado un poquito de luz o por lo menos hayamos puesto argumentos para debatir sobre la mesa. Vamos a hacer una pausa muy rápida y seguimos aquí en este tiempo de Analízale. Bueno, seguimos debatiendo y poniendo datos y experiencias personales sobre la mesa acerca de esa pregunta que hacíamos, si existe esa igualdad real entre hombres y mujeres en el mundo del deporte. Ya se encuentran con nosotros Blanca Fernández, atleta destacada ya desde hace muchos años. Blanca, ¿qué tal? Buenas noches. Nacho Jarrín le toca la doble parcela porque es presidente del Aule Vóley, del equipo de vóley de la ciudad de León, vinculado a la universidad, y ha trabajado con chicos y con chicas. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, antes de pasar a escucharos, hay otra persona que no ha podido estar con nosotros físicamente, que es Yoli Chamorro, la actual directora deportivo del Olímpico de León. Precisamente veíamos que quizás en el fútbol sí se han dado pasos que no se han dado en otros deportes, pero todavía las diferencias, por ejemplo, de salarios entre las profesionales son enormes. Vamos a escuchar el testimonio de Yolanda sobre esos pasos que se han dado y el camino que queda todavía por recorrer. Sí, es verdad que en lo económico queda todavía mucho y tampoco nosotras, yo lo digo siempre, cuando buscamos una equiparación no solo es en el tema salarial, ¿no? Yo creo que para que las jugadoras sean profesionales al final necesitan muchísimas cosas más que ese sueldo, que también es importante, pero sí es verdad que se buscan pues eso, que tengan los mismos medios en el que puedan desarrollar su profesión de manera digna. Ahora a nivel económico se va creciendo, pero bueno, yo creo que todavía queda mucho. Para tener un femenino no solo es tenerlo y tenerlo ahí porque te puede obligar una norma, al final yo creo que también es necesario apostar y se nota que clubs al final apuestan de verdad por sus secciones femeninas, que ahora yo creo que es la gran mayoría, pero bueno, al final se ve en la Liga F, ¿no? Casi todos los equipos son dependientes de un masculino. Hace nada, pues eso, había equipos como que sobrevive el Tenerife, que no depende de ningún femenino, o estaba el Sporting de Huelva, pero bueno, cada vez quedan menos y es normal porque al final las exigencias económicas son fuertes y solo se puede hacer cargo pues, equipos o empresas fuertes o equipos que sean capaces de dar ese soporte económico a los equipos. Sí es verdad que tenemos la gran suerte de que nuestras instalaciones al final son privadas y podemos disponer de ellas cuando queramos y en tema de horarios nos podemos adaptar a lo que el equipo necesita o sobre todo las jugadoras por temas de trabajo y estudios, pero bueno, yo sí lo he vivido y he entrenado siempre en las últimas horas de los campos siendo el equipo de la máxima categoría de la ciudad y son cosas que hay que seguir trabajando, peleando por ellas y sobre todo que los que dirigen al final nos escuchen y solo, como tú dices, no solo en el fútbol, ¿no? Que hay equipos, o sea, hay deportes minoritarios femeninos que también lo pasan mal. Bueno, pues tenemos la suerte también de hablar de un gran deporte como el atletismo y también hay ídolos mujeres, ídolos hombres, pero Blanca, si hacemos esa pregunta en lo que es el mundo del deporte por dentro en el atletismo, ¿esa igualdad es plena hoy día o todavía hay que luchar? Hay que luchar por supuesto, pues como en todos los deportes, ojalá fuésemos excepcionales. Es verdad que como nuestro deporte se mide con centímetros, segundos, minutos, horas, es muchísimo más objetivo. Entonces, la discriminación quedaría mucho más patente y mucho más obvia si hubiese desigualdades. Eso nos beneficia en el sentido de que al final, bueno, se nos evalúa eso, entonces se puede llegar a equiparar muchísimo más todo. Lo que yo siempre digo es que no se pueden comparar cosas iguales que no son iguales.
Entonces tú no le puedes pedir a un hombre que compita con una mujer porque básicamente tiene 60 veces más testosterona, más masa muscular, o sea, físicamente somos muy distintos. Entonces, en un deporte que exclusivamente mide las capacidades humanas, sería absurdo comparar como iguales cosas que no lo son. Eso nos beneficia en el sentido de valorar pues, nuestros logros como a lo mejor el de cualquier chico. Sí que es verdad que en temas económicos, pues bueno, yo he visto alguna vez algo súper plausible, que es que pues, llegas a una carrera y en el caso, sobre todo en ruta, que es en las carreras en las que mezclan ambos sexos, y que ves que premios para hombres hay 10 y para chicas hay 5. Pues, hombre, es verdad que el primer premio es igual que en uno que en otro, pero cuando llegas al sexto dices, la sexta chica no tiene, el sexto chico sí. ¿Por qué? Pues bueno, esas son cosas que yo creo que es que son innecesarias, o sea, es absurdo hacer esa distinción porque ambas partes han tenido el mismo mérito y han estado allí presentes y han hecho su esfuerzo y se debería recompensar igual. Lejos de eso, es verdad que yo no lo veo en el día a día. No lo veo y ojalá no lo vea nunca. Y con las niñas que están empezando en el atletismo, pues yo sí que veo que hay bastante compensación entre unos y otros. Creo que también es muy cultural, porque probablemente, bueno, pues al final somos un reflejo de lo que vemos en los medios, ¿no? Y si tú ves que hay chicas que quedan campeonas olímpicas del mundo y tal, eso te va a motivar siendo pequeñita, igual que puede motivar a un chico. El problema es cuando se diferencian ambas cosas, y cuando tú estás inculcando a los pequeños que nacen con un papel en blanco, que somos diferentes. Ahí yo creo que el principal problema empieza ahí. Cuando eso se desaparezca y simplemente nos diferenciemos, pues porque en biología es lo que hay, es naturaleza, pues el problema disminuirá. Mientras tanto, mientras llevemos las cosas más lejos de la biología, pues, o fuera de la biología, pues sí, siempre habrá muros que superar. Fíjate, es curioso, Nacho, tú trabajas con chicos, trabajas con chicas, pero, por ejemplo, antes veíamos en las estadísticas, en los estereotipos, la mayoría de las niñas optan por la gimnasia, ¿no? Parece que una niña que dice en casa, quiero practicar gimnasia rítmica, pues lo ven como, ay, es bonito, es muy femenino, o danza, pero voy a jugar a vóley, voy a jugar a fútbol. Y eso que el vóley, por ejemplo, femenino, sobre todo en aquellas ciudades, lo hablábamos antes, donde hay un equipo que está en la máxima categoría, pues parece como que sí es un referente, ¿no? en la sociedad de esa ciudad, ¿no? Sí, de hecho el vóley es un deporte femenino por excelencia y yo es donde lo que he vivido toda la vida, es decir, es un deporte donde la mayoría de las fichas son femeninas. O sea, es decir, la mayoría, la gran parte de los equipos, sobre todo de base en niños, cualquier, sobre todo niña que hayas preguntado ahora, decir, no, es que he jugado al vóley, no, es que he jugado al vóley, vale, hay una gran base. Ahora, con esa base que tenemos, lo que me parece raro es tenemos una base muy grande, necesitamos que ahora esa pirámide suba hacia arriba y que suba y que seamos capaces de que esas ligas sean competitivas, de atraer a gente, de decirle, oye, a esas niñas que pueden llegar. Es decir, que tenemos un equipo que va arriba, que va hacia arriba, ¿dónde están los equipos? Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento muchas veces, de decir, no, es que ¿cuáles los equipos que están militando en la máxima categoría? Le preguntas a las niñas y no te saben decir, no tienen referentes, esos referentes femeninos de decir, vale, ¿cuál es la mejor jugadora de España? ¿Cuál es la selección española que ha hecho? No saben dónde juega, no tienen manera de verlo. Oye, Nacho, quiero ver vóley, ¿dónde puedo ver vóley? ¿Dónde puedo ver? Y les falta en ese sentido ese aliciente de verlo en los medios, de verlo en YouTube, en partidos. Ahora, gracias a YouTube y gracias a todas las plataformas que pueden streamear y que pueden emitir vídeos en directo, tenemos acceso a muchos vídeos pero hasta hace poquito ver vóley era muy, muy difícil. Fíjate, en el caso vuestro, hablando de la repercusión, también ahí tenemos culpa un poco los medios de comunicación, ¿no? Parece, por ejemplo, en el atletismo nos acordamos fundamentalmente cuando hay Juegos Olímpicos o cuando hay un gran éxito, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor una chica que lleve 4 años preparándose para alcanzar una final, si no llega a la final ya es un fracaso, ¿no? Y hay que ver por dentro el trabajo en el día a día. Hablabas tú, la diferencia biológica, lógicamente, entre hombres y mujeres, pero es que el trabajo es el mismo. No entrena menos una mujer que una mujer en atletismo. No, para nada. O sea, cada uno explota sus cualidades e intenta llevarlas al máximo, independientemente de sea hombre o mujer. En el caso de Nacho, en nuestro deporte no, porque al final, bueno, la técnica está muy marcada y todo el mundo la tiene que ejecutar, pero en deportes que son más técnicos, yo se lo he visto. O sea, yo veo tenis femenino y es diferente al de hombre. No es ni mejor ni peor, es diferente. ¿Por qué? Pues porque al tener menos fuerza, por menos masa muscular,
son, pues, se puede decir que deportes más lentos, pero mucho más puros, porque la técnica yo creo que se puede seguir muchísimo mejor. En las jugadas vuestras probablemente son puntos mucho más lentos, pero tú ves las tres cambios de balón de las jugadoras, cómo se pasa, y no son esos pepinazos que ves en hombres que muchas veces dices, bueno, ya está el balón en el otro campo y ha vuelto y te estás perdiendo. Entonces, si tú entiendes el deporte, yo creo que muchas veces casi es más enriquecedor un deporte femenino por el hecho de que va más despacio y te deja seguirlo con más facilidad que uno de hombres. Y en el fútbol también pasa. Yo vi el Mundial femenino y dije, es que estoy enterándome de cómo va esto. Veía los fueras de juego, veía muchas cosas que en el deporte masculino no puedo ver por la velocidad que lleva el juego. Entonces, bueno, yo creo que cuando la persona empieza a entender de qué va el deporte, empieza a valorar mucho más pues esos aspectos técnicos que hacen que entiendas por qué están pasando unas cosas y no otras, y que a lo mejor en el deporte masculino pues no te lo permite. Por eso, por la velocidad del juego, que a veces queremos que pues cuanto antes vayan las jugadas mejor, y muchas veces eso no se disfruta igual. Lo hablamos antes también con otros deportes, y luego el mérito añadido, por ejemplo, en vuestro caso, que la mayoría de las jugadoras cuando van a entrenar ya se han pegado una paliza o trabajando o estudiando, o por ejemplo si estudian una carrera de ciencias han tenido que hacer prácticas en el hospital. Por la mañana. Nosotros, en ese sentido, nosotros entrenamos, como decís antes, a última hora de la tarde, siempre se ha relegado a última hora de la tarde. Para mí forma parte de la vida de decir, oye, pues sales por la mañana, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que cumplir unos horarios, tienes que cumplir tal, y luego a última hora ya entrenas. Y decir, ostras, después de todo el día, hay estudiantes, por ejemplo, muchos de nuestros jugadores y jugadoras, están haciendo la carrera de CAFID, y claro, tienes prácticas deportivas por la mañana, tienes práctica deportiva, tienen TAFAD, tienen todas esas prácticas que tienes deportivas, y luego a última hora vete a entrenar y rinde. Y tienes que explotarte y decir, a ver si se ve como el máximo, tienes que dar el 100% y casi el 101% para poder llegar a eso, ya solo para poder llegar a entrenar. Así que eso ya incluso tienes que intentar explotarlo de alguna manera, y cogiendo lo que decía Blanca, de decir, el deporte femenino, a mí en el vóley se ve mucho más puro. Es decir, tú eres capaz de analizarlo mucho mejor y no quedarte con ese clip de 20 segundos de ha pegado muy fuerte. No, es que para mí el deporte es otra cosa, es todo lo que rodea a ese cambios, a esas cosas que tú puedes, cambios de jugadoras, cambios tácticos, toda esa táctica y técnica que hay detrás del deporte, que para mí es lo bonito del deporte. Y las horas que lleva, ¿no?, el conseguir dominar ese gesto técnico. Si quería preguntaros, estamos ya en la recta final, pero lo que es, por ejemplo, en la base, a mí me sigue preocupando el dato de que el 83% de las niñas y las adolescentes, hablamos de los que empiezan, de los que hacen el deporte por ocio o en los centros educativos, lo acaban dejando. Bueno, a ver, mi teoría es Está claro que lo primero, quizás lo hablábamos antes también con una psicóloga de la cultura, lo primero que hay que decir a los chavales es que el deporte no tienes que pensarlo inicialmente como una profesión. Luego claro. Pero a lo mejor, por todo lo que vendemos los propios medios, a lo mejor piensan los niños y las niñas que el deporte es la manera de, mira, si no tengo que estudiar, me hacen un contrato millonario y vivo de lo que me gusta. Pero es que esos son dos deportes contados, baloncesto, fútbol y ya, ¿no? Y ya. Bueno, a ver, la teoría que yo tengo es que al final nosotras somos como, que no se me malinterprete, como más resolutivas. Entonces tú llega un momento que dices, vale... Os organizáis mejor, sí, eso sí. No, y como que a lo mejor, por desgracia, porque a mí me encantaría no verlos tan claros, vemos como los problemas de futuro más inmediatos. Yo tengo compañeros que dicen, bueno, yo ya iré viendo. Y una chica no te dice, yo ya iré viendo. Dice, no, yo acabo secundaria, empiezo bachiller, la carrera, y como que necesitamos tenerlo todo más atado para estar en paz. Y ellos, pues bueno, por los compañeros que yo tengo, habrá de todo en ambas tal, como es normal, pero que ellos a lo mejor, pues... digamos que son capaces de psicológicamente vivir un poquito más al día, se agobian menos, dan menos vueltas a las cosas, y nosotros tenemos la necesidad de tener todo un poco más atado, y eso nos condiciona a la hora de tomar apuestas grandes por un deporte. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando vas creciendo, sabes que no vas a vivir de ello, vas a tener que tomar una decisión, y esa decisión a lo mejor nosotros la meditamos más y corremos menos riesgos, por eso lo dejamos. O sea, llega un momento que los 18, que es cuando se pasa a la universidad, ahí es el mayor descalabro de fichas femeninas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor dices, no, es que yo tengo que estudiar algo para luego tener un trabajo y tal. Y ellos a lo mejor dicen, bueno, juego o me apunto un par de años más y luego ya voy viendo. Entonces, no sé si es solamente
cultural, psicológico que es, pero sí que es verdad que si tú tienes a alguien, que yo lo estoy viendo ahora y ojalá hubiera empezado antes, que te dice, mira, no, apuesta un poco más porque vas a tener las mismas opciones laborales que tu compañero, vas a tener, las salidas no van a bajar, tu rendimiento puede todavía seguir incrementándose y a lo mejor es ahora cuando das el pum y puedes dedicarte a esto pues un poquito más, porque eso sí, cuando se pasa biológicamente la etapa se acabó, eso no es... Y luego está también el tema de la financiación, porque por ejemplo en los deportes de equipo, cuando vemos un póster de aule volei, están los chicos y están las chicas. Por ejemplo, ahí en vuestro caso, el ser el mismo club facilita un poco el buscar patrocinadores, o sin embargo os habéis encontrado a lo mejor algún patrocinador que diga, no, yo prefiero con los chicos, o yo prefiero con el equipo de chicas, que curiosamente en este caso no es por reñirte, pero ellas están en una categoría superior. Se lo han ganado, ahí es como digo yo, me viene de herencia y es claro, venimos de una herencia de un club que trae muchos éxitos a nivel femenino, o sea, de ir a incluso a apostar por mundiales, de apostar por Juegos Europeos, claro, ahí hay como digo, un histórico en el que no puedo dejarlo pasar. Y al revés, o sea, yo creo que en todo ese histórico, yo desde mis categorías de formación llevo en el club y lo que voy viendo es que al revés, es el deporte femenino en nuestro buque insignia. Es decir, es quien marca el renglón. Nosotros vamos por detrás intentando subir, intentando ascender, pero realmente nuestro buque insignia son ellas. Y detrás de ellas tú lo ves hacia abajo, cómo cae en ese sentido la pirámide, y nuestra gran base es el deporte femenino y las categorías femeninas. Estoy intentando apostar porque se quite ese estigma de deporte femenino en ese sentido, porque el vóley siempre va ligado a las niñas, y que lo puedan practicar todos como se pueda. Y para mí viene por el tema de las fichas que hablabas y el abandono deportivo. En escuelas, yo creo que porque ahora mismo está habiendo un repunte, está habiendo una demanda más extra del deporte, en ese sentido, del deporte federado, y estoy viendo que decir, oye, pues gente que va, prueba, se equivoca, cambia, que eso es para mí lo que yo he pedido siempre. Tú prueba todos los deportes, prueba, equivócate, este no me gusta, me voy a otro, este no me gusta, me voy a otro, y al final va a dar con una tecla en el que te vas a sentir que te va a quemar ese gusanillo y vas a tirar para adelante. Y ver el deporte muchas veces como yo siempre he dicho, dejar el 1% para el 1%. Es decir, para el 1% llega muy poco, pero el deporte te da mucho más. ¿Vale? Hacer deporte para ese 99%, decir, vente, pásatelo bien, disfruta de la competición, disfruta de competir, que el mero hecho de competir te va a dar mucho. Y en ese sentido, decir, oye, igual nosotros competimos, yo compito en mi liga, en mi región y poco más. Y decir, pero es que esa competición a mí me da mucho más. Y ver eso, que transmitírselo a los niños y niñas, y decir, no hace falta que seas la mejor, ¿vale? Que ya podrás ser la mejor. Primero, aprende a competir, como aprende a perder, luego aprende a ganar y luego ya veremos. Y esa idea yo creo que puede ir a la transformación de decir, oye, quiero crear una base muy grande. Y si te apuntas a una primera carrera y llegas a la última, no lo dejes. Luego, pues, a ver, lo que a mí me gustaría empezar a meter en los colegios es que el deporte es salud. Y a la larga es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. O sea, te vas a ahorrar un dineral en médicos, fisioterapeutas y muchas cosas. Y eso no se enseña. O sea, eso no, la gente no lo sabe. La gente dice, no, es que si no compito y no soy bueno, esto no vale. Es como, al contrario. O sea, eso son ese 1% que ha dicho Nacho y el 99% se puede beneficiar muy mucho de lo que es hacer deporte. Porque a la larga vas a encontrarte mucho más ágil, mucho más hábil. El otro día fui a la playa y estaba hablando por teléfono y me acuerdo de ver a una mujer que la pobre se cayó, le vino una ola, la pasó por encima y no podía levantarse. Y yo decía, es que no puede ser. O sea, si tú eres un poquito ágil, te levantas y esa ola no te pilla. Entonces, fue una mujer, pero podría haber sido cualquier persona. Y fue el caso de decir, madre mía, que tú llegues a los 30, 40, 50 con la capacidad física de decir, me pase lo que me pase, yo lo resuelvo solo. Entonces, es una inversión que no se ve y que no se enseña. Y que quiten las horas de educación física me parece un delito. Pues sí, es otro tema que sin duda tendremos para debatir, ese deporte de salud, y que no sea una asignatura de las consideradas como hay en una segunda fila en los centros educativos. Blanca, muchas gracias por estar con nosotros. Nacho, muchas gracias. Esperemos que hayamos arrojado un poquito de luz y sobre todo podamos tomar nota de lo que hay que cambiar. Nos vamos a despedir en 7 días, más temas para el análisis aquí en la 8 en Analízale, como cada sábado. Feliz semana, amigos. Adiós.